Bien, este es el teorema de la última clase, ¿sí? Lo enuncio de nuevo. Supongo que tengo una función f de x y, una función con primeras derivadas continuas en un abierto de R2. Y supongamos que tengo una curva, ¿sí? Dado de esta manera, R de t, vectorialmente x de ti más y de tj, t en AB, contenida también en omega. Entonces, la integral del gradiente de f sobre la curva es la f evaluada en el punto inicial y final de la curva, ¿sí? Recuerden, esto es el gradiente de f. Lo importante de este teorema era que básicamente esta integral, si yo integraba sobre un campo especial, o sea, cuando el campo es el gradiente de alguien, vale una especie de regla de Barrow-Newton, ¿sí? Que es la que indico ahí. Y entonces, si tuviese otras curvas dentro del omega, el valor de la integral es el mismo, porque solo me interesa el punto final inicial, ¿sí? Si el punto final inicial de otra curva fuese el mismo, entonces me da el mismo valor. Una observación, ¿sí? Que vale el análogo en R3 de este mismo teorema. ¿Qué quiere decir eso? Si uno tiene un campo continuo en un abierto de R3, y una curva dada ahora en R3, digamos con tres componentes, la diferencia es que le agrego una componente más, y la integral de línea la defino como lo mismo que antes, sin la integral entre A y B, pero le agrego la componente en Z. Fíjense, es f1 de x de t y de t, z de t, x punto, f2 de x de t y de t, z de t, y punto, y la componente f3 en x de t y de t, z de t, z punto de t, ¿sí? Entre los t entre A y B. La diferencia es que antes no tenía este factor, ¿sí? Y el z no estaba. Acá le agregué el tercer factor. Bueno, de nuevo, si con esta definición integral de línea, si yo tuviese una función de tres variables, entonces el gradiente de la integral sobre la curva, una curva de este estilo, del gradiente de f es exactamente lo mismo, la f de x de t y de t, y acá habría que agregarle z de t entre a y b, ¿sí? O sea, vale exactamente el mismo teorema en tres dimensiones. Lo bueno del teorema es que básicamente para calcular el teorema solo necesito saber la función f, ¿sí? La curva puede ser muy complicada, pero solo necesito saber quién es la f y, bueno, el punto final e inicial. Entonces, uno quiere saber cuándo una función es el gradiente de alguien, ¿sí? Eso tiene un nombre, así que lo voy a poner como una definición. La definición es la siguiente. Supongamos que tengo un abierto de R2 y tengo un campo vectorial continuo en omega. Si existe una función f con derivada primera continua tal que el gradiente de f es el campo, entonces el campo se dice conservativo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que si el campo es conservativo, ¿sí? Y quiero calcular esto, entonces el campo sé que es el gradiente de alguien, ¿sí? Entonces podría aplicar el teorema de recién, ¿sí? Entonces aplico el teorema de recién y es fácil de calcular, porque solo necesito hacer esa cuenta. La integral puede ser muy complicada, sin embargo, si tengo la f chiquita ya lo sé. Entonces, interesa saber cuándo el campo es conservativo. Repito que ser conservativo es que la f grande, el campo f grande, es conservativo si hay una f chiquita, una función, tal que el gradiente de la función f chiquita es el campo. Entonces, ¿cuáles son? Voy a sacar una condición que es necesaria para que el campo sea conservativo. Entonces, supongamos que el campo sea conservativo, ¿sí? O sea, cumpla esta condición que está acá. Y voy a suponer que tiene cierta suavidad, es decir, que tiene las primeras derivadas continuas. O sea, las componentes de la f, que acá las dibujé, f1 y f2, vamos a suponer que tienen primeras derivadas continuas. Y supongamos que sea conservativo, o sea, se cumpla esto. Entonces el gradiente tiene que ser igual a esto, y el gradiente es f de x y f de ij. Como esto se tiene que cumplir en todo punto,
de xy del omega, el f1 tiene que ser igual a la f chiquita de x y la f2 tiene que ser la f chiquita de y. Entonces yo podría derivar esto, ahora lo van a ver, derivo esto respecto de y. Entonces esto lo derivo respecto de y porque son iguales. Entonces me queda esta ecuación, f de xy chiquita es f grande de 1y. ¿Sí? Y lo mismo hago con esta ecuación, pero derivo respecto de x. Entonces me queda f de ix es f2x. ¿Sí? Ahora, si supongo que las derivadas primeras de la f grande, o sea, estas, f1 y f2, son continuas, entonces esto es continuo y esto es continuo. Y por un teorema anterior sé que las derivadas cruzadas, si son continuas, son iguales. O sea que tiene que pasar esta condición que estoy poniendo acá, que esta tiene que ser igual a esta. Conclusión. Lo que he probado es que si el campo es conservativo, con cierta suavidad, se tiene que dar esta condición respecto de las componentes del campo f grande. Ahí lo escribí. ¿Sí? Si tengo un campo con f y primeras derivadas continuas en un abierto omega y el campo es conservativo, tiene que pasar eso. ¿Sí? O sea, eso es una condición necesaria. ¿Sí? Es una condición necesaria. Pregunta, ¿es una condición suficiente? Bueno, casi, no es suficiente, pero casi. Ahora, el de vuelta, ¿sí? El teorema de vuelta, es este que estoy indicando acá, ¿sí? Que dice lo siguiente: si f1 de x, tengo este campo vectorial en omega abierto de R2, y supongamos que las fi tienen primeras derivadas continuas y pasa la condición esta que es necesaria en omega, hasta ahí es igual que antes. Ahora, necesito pedir algo respecto del conjunto omega donde está definida el campo vectorial, y lo que le pido es que es simplemente conexo, que ahora voy a decir qué es. Si eso ocurre, entonces efectivamente el campo es conservativo, es decir, existe una función con derivada segunda continua tal que el gradiente de esa función f chiquita es el campo. ¿Sí? ¿Qué es esto simplemente conexo? Para que quede claro. Simplemente conexo es, lo que dice ahí, es que está conectado sin agujeros. ¿Sí? Conectado significa lo siguiente, que ahí en realidad marqué un conjunto que está desconectado. Conectado significa que, dado dos puntos del conjunto, ¿sí?, puedo conectarlos por una poligonal dentro del conjunto. Por ejemplo, este que está acá, este conjunto, un punto acá y un punto acá no los puedo conectar por una poligonal, ¿sí?, porque cualquier poligonal se me sale por fuera del conjunto. Entonces este no es simplemente conexo porque no cumple que está conectado. Y la segunda condición que tiene que cumplir, digamos, que estoy diciendo que las dos cosas tienen que pasar, es que no tiene que tener agujeros, ¿sí? Por ejemplo, este tiene un agujero, eso tiene un agujero, y por lo tanto tampoco este es simplemente conexo, ¿sí? El de abajo sí es un simplemente conexo, ¿sí? Todo punto se puede unir con cualquier punto, de un lado o de otro, ¿sí?, por una poligonal, y no tiene agujeros. No tiene agujeros. Bueno, entonces ahora voy a dar un par de ejemplos. Un ejemplo de esto es, supongamos que tengo este campo, lo voy a pensar en R2, ¿no? I menos XJ, ¿sí? Ese es el campo. Entonces la F1 sería I y la F2 sería menos X, ¿sí? Bueno, ahora voy a ver si el campo puede ser conservativo. Y si derivo esto respecto de Y, me da 1, y derivo esto respecto de X, me da menos 1. Y esto no es igual nunca, así que el campo no es conservativo. Uso el primer teorema, el teorema anterior a este, ¿sí?, que la condición necesaria para que un campo sea conservativo es esta. Entonces, ese es un ejemplo de condición necesaria, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es el siguiente.
Este es otro ejemplo. Tengo ahí un campo y tengo una curva media rara, ¿sí? Y quisiera calcular la integral de línea de este campo sobre esta curva, ¿sí? La curva es fea, tendría que hacer un montón de cuentas, la verdad es complicado. Entonces, la F1 sería el Y, la F2 sería el X, ahí como marco, ¿sí? Y estoy viéndolo en R2, esto, ¿sí? Que es un simplemente con eso. Ahora, ¿cumple la condición si hago la derivada de F1 respecto de Y? Es 1. La derivada respecto de 2 respecto de X es 1. O sea que esta igualdad que es necesaria se da. Pero además R2, porque lo estoy mirando en todo el plano, es un, digamos, un conjunto que es abierto, conectado y sin agujeros. Por lo tanto, es conservativo. O sea, lo que me está diciendo es que existe una función f chiquita tal que el gradiente de f es la f grande. ¿Sí? La f grande era esta que estoy marcando ahí, la estoy escribiendo. O sea, hay una función f que no sé cómo es, chiquita, tal que la f de x y más f de ij me da esto. Bueno, ahora lo que hago es, esto tiene que ser una identidad, tomo la primera, y igual a f de x. O sea, en la f que la desconozco quién es, tiene que valer que la derivada respecto de x me tiene que dar y. Si yo integro esto, lo integro respecto de x, ¿sí? Integro esto respecto de x. Entonces, si integro respecto de x, ¿sí? La primitiva me tiene que dar, como derivé respecto de x, lo integro respecto de x, el lado derecho me da la f, y el lado izquierdo me da xy más, como estoy integrando respecto de x, lo que me puede dar es una constante, pero la constante puede ser una función de y, porque si derivo esto respecto de x, me da 0. ¿Sí? O sea, cuando integro hay que tener cuidado, porque la integral, cuando la integro en x, la constante puede ser una función de y. Bueno, y uso la segunda condición, ¿sí? La segunda condición sería x igual a f de y, ¿sí? Quiere decir, ahí simplemente la indiqué. Voy a usar lo que acabo de sacar, que es este lado, y si yo derivo esto respecto de y, ahora, lo que acabo de sacar respecto de y, me da ix más g' de y, y se tiene que dar esta condición que está acá, que es que g' de y más x tiene que ser igual a x. ¿Sí? O sea que la derivada de g' tiene que ser 0, o sea la g es una constante. Entonces pueden verificar que si acá ponen una constante, podrían elegir 0, ¿sí? Si eligen 0, ahí elegí x por y, la f. Fíjense que calculan el gradiente de esta función, el gradiente les da exactamente la f grande. ¿Sí? Entonces ahí encontré, dada el campo, su gradiente. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es cómo calculo la integral que tanto quería. Bueno, ya sé que la integral, la f grande es el gradiente de alguien, y por el teorema anterior ya sé que esto es la f evaluada entre los puntos inicial y final, que son 0 y 1. Pero si uno calcula, fíjense, en 0 y en 1, el valor de r, resulta que en 0 vale seno de pi, que es 0, y en 1 vale seno de 2pi, que también es 0. Si en 0 e a lo que sea, esto da 0, y en 1 e a esto da 0 también. O sea que lo que ocurre es que la curva en 0 y 1 vale lo mismo. ¿Sí? O sea que la integral esta, sin hacer ninguna cuenta, y eso es lo interesante, me da 0. Porque no tuve que hacer ninguna cuenta complicada. ¿Sí? Utilicé el teorema de recién. ¿Sí? Y esa es la fuerza del teorema.